¿Qué tal amigos de Notiguía? Bienvenidos a una nueva transmisión de Notiguía Televisión. Es un gusto estar con todos ustedes ahora que es otra vez lunes. Hoy es 7 de junio de 2020 y mi nombre es Ángel López. Estoy en compañía de mi papá, a distancia por lo menos, Jesús López Segura. ¿Cómo estás, papá? Bonito día, bonito inicio de semana. Hola, buenos días Ángel, buenos días amigos. ¿Cómo estuviste el fin? ¿Bien? ¿Bien? ¿Tú? Sí. Perfecto, pues yo me fui a acampar, pero ahorita ya estamos con toda la información, así que después les cuento, porque vamos a hablar de cómo el gobierno de España pues pone en bandeja de plata la extradición de Emilio Lozoya, que es algo que estábamos discutiendo la semana pasada. Emilio Lozoya, quien estuvo al frente de Pemex con el expresidente Enrique Peña Nieto y que se ha descubierto y ya está, digamos que a toda prueba, recibió sobornos millonarios para hacer tranzas desde Pemex. Pues ahora va a ser extraditado a México en fast track y parece ser que aquí va a hacer fuertes declaraciones para que se implique pues no sé, a Luis Videgaray, a Erwin Lino o al mismo Enrique Peña Nieto en estos actos de corrupción. ¿Cómo la ves, papi? Pues el presidente dijo que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza hoy en su conferencia matutina, haciendo alusión a esta noticia de que la, ¿cómo se llama? La Audiencia Nacional de España decidió satisfacer la petición que le hizo pues la semana pasada Emilio Lozoya en el sentido de que aceptaba la extradición, lo cual implica, desde luego, que hay un acuerdo con Alejandro Hertz Manero para pues, funcionar como una especie de testigo protegido y suelte la sopa, cante como jilguero, como dices tú, implicando seguramente, bueno, no esperaríamos otra cosa a los mexicanos que implique a Peña Nieto, porque los indicios de estas tranzas pues apuntan de una manera demasiado evidente hacia el PRI y hacia Peña Nieto. Hacia el PRI porque su registro podría estar en entredicho, dado que si un partido político recibe dinero, financiamiento, recursos del extranjero para imponer a un candidato presidencial en nuestro país, ese es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de la más alta prioridad que puede definitivamente costarle el registro al PRI. Y Y que es un asunto de traición, porque de entonces son traición a los... la patria, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, Peña no puede estar más implicado. ¿Por qué? Porque Emilio Lozoya, cuando recibió los 10 millones de dólares de mordida de Odebrecht, era encargado de las relaciones internacionales en la campaña del PRI por la presidencia, cuando el candidato era Peña Nieto. Entonces, después, el hecho de que sea nombrado en Pemex y que traigan bajo la manga el asunto de la reforma energética, que no es otra cosa más que entregarle los recursos petroleros de México al extranjero y a sus amigos nacionales, pues no puede ser más obvio que todo estaba planchado a través de esas mordidas que le permitieron acceder a la presidencia de la República a Peña Nieto, además del fraude, ¿no? Eh, pues todo estaba planchado para obsequiarle contratos multimillonarios a Odebrecht como pago a ese soborno recibido durante la campaña. Soborno que además fue utilizado, como ya quedó en los testimonios, o sea, esto ya no es una cuestión que nosotros nos estemos inventando, quedó más que evidente en el trabajo de investigación que se ha hecho, de investigación financiera que se ha hecho en contra de Emilio Lozoya, que ese dinero, por lo menos 2 millones y cacho de dólares, casi 3 millones de dólares, fue utilizado para comprar un inmueble, para comprar una mansión. Entonces, esto, insisto, ya no es cosa de especulación, esto ya está más que comprobado. Y pues Emilio Lozoya decide renunciar no solamente a quedarse allá en España y pide él solito su extradición, sino que además renuncia a una especie de derecho que tendría de quedarse allá en España, que le permitiría que no fuera investigado y después enjuiciado por otros delitos que puedan proceder después de su extradición. O sea, se le pueden imputar delitos nuevos ya estando aquí.
Se le trae por el asunto de Odebrecht, se la trae por el asunto de la compra de nitrogenados, de agronitrogenados por cuenta de Altos Hornos de México, pero ya estando aquí, pues se le podrían imputar otros muchos delitos de diferente gravedad. Esto es Se importante. llama, según la nota que vimos en el portal de Sin embargo, Lozoya renunció al principio de especialidad, así se llama, a la prohibición de ser perseguido por otros delitos distintos a aquellos por los cuales se le extraditó. Esto es importante porque, por ejemplo, en el caso de el exgobernador de Veracruz, eh, Duarte. Javier Duarte, él fue extraditado y respetando, digamos, ese principio de especialidad. Es decir, solo se le puede juzgar por los delitos que se le acusó y por los que se pidió la extradición. Y eso, pues, evidentemente, pues, es una tranza de Peña Nieto. Claro. Por eso es que de Persiguieron, Duarte no procedió después contra Peña Nieto. persiguieron, claro, por eso él no soltó ninguna sopa ni nada, ¿no? ¿Por qué? Por- Bueno, pues porque su esperanza era salir libre lo antes posible, porque estaban limitadas las investigaciones a ciertos delitos por los que se le extraditó, ¿no? Ujú. En el caso de Lozoya, eso es un indicador, el hecho de que renuncie a ese principio de especialidad, es un indicador de que sí negoció con la Fiscalía Mexicana servir como una suerte de testigo protegido De para, soplón. para soltar la sopa, ¿no? Ojalá así sea, y ojalá el señor presidente de la República tenga a bien, como lo insinuó el otro día, este, abandonar otro principio que él ha estado manejando, y es el principio de no juzgar a expresidentes por una serie de motivos que solo él sabe, ¿no? Él no quiere que se juzgue a expresidentes. Don Andrés Manuel lo ha dicho en infinidad de ocasiones. Ujú. Si Lozoya suelta la sopa, bueno, pues, y esto tendrían que habérselo preguntado hoy los lelos, lambiscones, disque periodistas que asisten a la mañanera. Una pregunta obligada era esa. Oiga, si Emilio Lozoya suelta la sopa, implica al presidente López Obrador, al expresidente Peña Nieto, ¿usted, presidente López Obrador, va a estar de acuerdo en que se le juzgue? Porque usted ha dicho en varias ocasiones que no quiere que se juzguen a expresidentes. Esa sería una pregunta obligadísima que cualquier periodista con dos dedos de frente tendría que hacer. Y para nada, ¿no? No está en el guión probablemente preestablecido en estos nuevos chayoteros, neochayoteros, hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. Una disculpa, por favor, a todos nuestros amables suscriptores si están escuchando ruidos raros. No soy yo, no es que me haya hecho daño el pozole. ¿Es tu gata o qué? No, lo que pasa es que parece ser que cada vez que vamos a hacer una transmisión, todos los perros del vecino, los coyotes, A lo mejor, los del fierro viejo, a lo los de mejor esa los es la, tamales, esa es la notificación ahí en mi barrio. en tu barrio. Aquí Ya en mi salió al barrio. aire el vecino y ponen a ladrar a Pa, los pa, 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 perros. pa, pa, y empiezan con su campanita de la basura. Y, o sea, tengo una pinche suerte para que siempre me pase. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Sí, el presidente, con respecto a lo que decías, papá, sí ha sido claro, López Obrador, creo yo, en decir por qué él no se iría detrás de los expresidentes. Por lo menos ha sido claro eh, en el ¿cómo lo digo? Por lo menos ha sido claro diciendo que tienen muy buenos abogados, que se metería al país en un atolladero del que no podríamos salir, que se quedaría durante años el proceso de juicio, etcétera. Eso Pero dijo al claro, principio, pero luego ya no ha vuelto a mencionar eso eso porque es lo que la nos dicen, verdad, aparte, porque se dicen otras tienen muy cosas. buenos abogados, por favor. Se dicen otras cosas. Por ejemplo, se dice que con tal de que lo dejaran llegar al poder, con tal de que ahora no le robaran la presidencia de la República, porque le robaron dos veces la elección, con tal de que ahora dejaran que hubiera un cambio en el país, así de, bueno, sabes que ya, todo lo que saqueaste, ya cabrón, ya tienes suficiente dinero para ti, para tus hijos, para tus nietos y para toda tu descendencia, ya lárgate del país, vete a donde quieras a disfrutar de tus millones y déjanos Pero él no, rescatar lo que queda del país, ¿no? pero él no dice eso.
No, o sea, yo estoy Eso diciendo que lo hay muchas dicen, hipótesis. sus enemigos dicen que hay un pacto de impunidad, ese es el pacto de impunidad. Pero eso él lo ha desmentido últimamente en su declaración del otro día y hoy también lo reitera. Dice que sería muy importante que todo lo que se robaron con esto de lo de Brecht y lo de agronitrogenados, etcétera, pueda regresar a las arcas públicas en beneficio del pueblo de México. Exacto, justo hoy lo dice. Hoy dice respecto a agronitrogenados. Agronitrogenados, para quienes no recuerden, es una empresa chatarra que Altos Hornos de México. Y así viene en la investigación española también, y lo pueden consultar en nuestro portal notiguia.tv o en el portal Sin embargo. Agronitrogenados le paga millones a Emilio Lozoya para que después, digo, perdón, Altos Hornos de México le paga millones a Emilio Lozoya para que posteriormente puedan hacer tranzas. ¿Qué tranza se hizo? Se compró el gobierno mexicano le compra a Altos Hornos de México una empresa chatarra llamada Agronitrogenados en 240 millones de dólares, cuando en realidad valía, no sé, 100 veces eso, digo, 100 veces menos, porque era una basura que no producía nada desde hace más de una década. Y después le tenemos que inyectar de nuestros impuestos más de 400 millones de dólares para que medio empiece a producir y ni así jala. Entonces López Obrador hoy en la mañana dice, puta, regresen ese dinero lo tienen que regresar, el dinero de las tranzas. Y de hecho Y tenemos un hablando de audio, tranzas, ¿por qué no metes el audio del López Obrador donde dice, pues algo muy interesante, ¿no? claro que sí, a la orden, escuchen ustedes amigos. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Considero que lo más importante es el que se sepa la verdad para poner al descubierto estos actos de corrupción, esto que coloquialmente se conoce como tranza. Ahí lo tienen ustedes, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza y pues estaba hablando en un contexto más amplio, porque este es un audio muy corto que nosotros rescatamos, justamente de agronitrogenados y del regreso de Emilio Lozoya acá cuando pues ahora va a soltar la sopa, ¿no? Y además en qué momento, ¿no? Justo un año antes Eso es de lo que las a mí me elecciones. preocupa. Tú y yo A ver, habíamos hablado con amplitud desde el año pasado, cuando te cortaste la cabellera, que era una pena que se empezara a aplicar mano dura para castigar a los saqueadores del pasado, con una especie de oportunidad, que podría decirse oportunismo electoral. A mí me hubiera encantado que la persecución hacia los que nos saquearon, hacia los que provocaron un genocidio, hacia todos los jefes de la mafia del poder que el señor presidente denuncia prácticamente todos los días, eh, en una suerte de, como si tuviera como si fuera un gobierno plañidero, como si fuera un gobierno que considera que con estar quemando a los ladrones, a los asesinos del pasado, es suficiente, como si estar lloriqueando porque nos transaron, nos saquearon, nos asesinaron, nos robaron elecciones, concesionaron el 40% del territorio nacional a empresas extranjeras para saquear nuestros recursos minerales, como si, él mismo lo ha dicho, antes ni siquiera perdían la respetabilidad de estos ladrones y asesinos. Ahora da la impresión a veces que este gobierno, como digo, plañidero, se siente satisfecho con balconearlos, con estarlos criticando y estar lamentando todos los días todas las atrocidades que cometieron, pero no se les persiga, no se les encarcele y no se, por ejemplo, se nacionalice el litio, como pidió el secretario de Semarnat, y ya el presidente dijo que no es necesario, ¿no? Entonces, ese va a ser un tema que platiquemos más a fondo más tarde, pero lo lo que del yo litio. trato de decir ahora es que yo sí lamento que por la proximidad del proceso electoral del año próximo, ahora sí se presione al gobierno de España para que extradite a Lozoya y se insinúe que se le va a escuchar
las cosas que tenga que denunciar este hombre y va a haber consecuencias. Se ha mencionado mucho a los que recibieron directamente el dinero. No me acuerdo, la semana pasada mencionamos a Erwin Lino, que era el secretario particular de Peña Nieto. Hoy dijo el presidente que era verdaderamente monstruoso ver cómo estos cuates se compraban departamentos de lujo en los Estados Unidos, por ejemplo. Ujú. Nosotros hemos tenido noticias de que, por ejemplo, Erwin Lino se estaba construyendo una mansión impresionante con sala de cine y no sé qué tantas cosas en Woodlands, Texas. Texas, en Houston, en un fraccionamiento Woodlands que es de extremo lujo, ¿no? Y tiene dos propiedades aquí en Los Encinos, que también se venden en dólares ahí los terrenos. O sea, qué lástima que no se ha perseguido a estas personas por puro y simple amor a la justicia, por puro y simple intención de acabar con la impunidad, de devolverle al pueblo lo robado, y que se haga ahora, aparentemente, por la proximidad de un proceso electoral, con tal de ganar simpatías, ¿no? Pues mira, sí, o sea, yo todavía me atrevería a decirte, oye, no, o sea, no exageres, porque se llega al poder y pues obviamente tienes que tomar las riendas, tienes que empezar a hacer una investigación, tienes que bla, 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 antes de poder echarles el guante, ¿no? Para que no se te vayan después porque no estuvo bien hecho el proceso. Pero simplemente el hecho de que la semana pasada, justo el día en el que se cumplen 2 años del triunfo de López Obrador en la presidencia de la República, el 1 de julio, justo ese día se anuncia el regreso de Emilio Lozoya. O sea, fue demasiado obvio que el chiste era que hubiera aplausos como para hacerte la vista gorda, ¿no? Y decir, Hasta, no, no es, hasta no es pueril, oportunismo. fue Ajá, pueril, fue ¿no? hasta pueril, sí, fue Que salga, casi inocente. que Ajá. salga en ese mismo momento, se abre el sarcófago, como diría Broso, Ábrete y sésamo. Ajá. sale Gers Manero de su sarcófago, No mames. después de estar ahí encerrado como Drácula, durante 2 años, ahí encerrado prácticamente sin decir esta boca es mía, de repente sale en la festividad del segundo aniversario a, a anunciar que Emilio Ujú. Lozoya pide ser extraditado, es decir, Pero, acepta soltar la sopa. y para allá voy, este, también es importante porque mira, yo sí voy a aclarar algo aquí. A lo largo de la historia, en todos los pueblos que, por lo menos en todos los que he llegado a estudiar un poco de su historia, desde los gorilatos que hubo en África o a lo mejor los dictadores que hubo en España, en Chile, en diversas partes del mundo, o sea, no necesita ser una cuestión cultural 100% de América o nada por el estilo, tendemos como pueblo a repetir patrones y repetir errores. Entonces, muchas veces llega un gobierno que nos saca de ciertos problemas y de atolladeros en los que estábamos metidos desde hace generaciones, que nos quiere cambiar el esquema, que por ejemplo quiere abolir la esclavitud o que quieren abolir el sistema feudal en la que había siervos y en la que había esa clase de sectas sociales que pues eran insalvables, ¿no? Y es el propio pueblo el que se rebela contra esos libertadores y después va y busca otra vez el cobijo de los tiranos que ya conoce y se vuelven a meter en sus jaulas y eso llega a pasar. Entonces, si se va, si el hecho de que aprendan a Peña Nieto, por ejemplo, va a repercutir positivamente para Morena y para López Obrador en las elecciones, pues que repercuta. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ok, sí, se vio muy obvio que fue electorero el movimiento, pero sigue siendo un movimiento legítimo que se tiene que hacer. O sea, malo fuera, pésimo fuera, si estuvieran tratando de hacer una cacería de brujas injustificada en contra de opositores. Pero esto claro que tiene una justificación moral, ética, penal y de todo sentido. Y de hecho lo que Pero, nos urge es que los metan a la cárcel. Nada más dame un segundo y termino mi planteamiento. A lo que voy es a que,
Obviamente no lo podrían haber hecho hace un año, por ejemplo, porque hace un año ni siquiera habían atrapado a Emilio Lozoya. O sea, había que capturarlo, había que hacer una negociación previa con el gobierno de España. O sea, todo esto salió tan fast track que obviamente ya había pláticas de por medio. Simplemente, a lo mejor se tomó la decisión también, en cierto momento, cierto asesor de López Obrador le dijo, señor, esto nos puede beneficiar mucho también para las intermedias y demás, porque fue muy obvio. Pero, pues si se le implica a Peña Nieto, por ejemplo, ¿qué te gusta para los actos de traición a la patria que cometió 50 años de cárcel? Pues que se espere un año más en libertad. Digo, tampoco le veo tanta angustia al respecto. O sea, lo que voy es a que si estás trabajando, que tu trabajo hable por ti. En eso estoy de acuerdo. Pero no son tan obvios también, ¿no? O sea, también es de mal gusto. Para mí fue de mal gusto que justo el día en el que se cumplen 2 años del triunfo, en ese momento Emilio Lozoya diga que va a cantar y que ya se viene para acá de regreso, ¿no? O sea, no lo vería yo no lo descalificaría yo al 100%. Creo que es importante que tus movimientos los des en el momento correcto. Eso sí, sí debe tener un poquito de drama, ¿me entiendes? El momento correcto para hacer justicia, para acabar con la impunidad, es el momento en el que se tienen los elementos. Y Instantáneo. yo no creo que que solo Emilio Lozoya tenga información comprometedora para meter a la cárcel a Videgaray o a Peña hay otros personajes que no han huido del país y que están aquí Como viviendo Rosario Robles. la vida loca, como Erwin Lino. Erwin Lino sabe todas las tranzas que hizo Peña Nieto. No nos hagamos tontos. Erwin Lino escandalosamente tiene propiedades que no tienen nada que ver con sus ingresos como secretario particular. Y ahí están. No hay ninguna necesidad de estar dependiendo de Emilio Lozoya. Y eso es un ejemplo que te estoy dando, nada más. O sea, yo no critico que se esté haciendo esto de ninguna manera. Yo considero muy bueno que extraditen a este tipo y le saquen la sopa. Perfecto, qué bien. Pero llevamos 2 años esperando que se juzgue a los autores de todas las atrocidades que ha estado denunciando el presidente. A ver, ¿qué necesita el presidente López Obrador? ¿Tú crees que necesita el testimonio de Erwin Lino para acusar de traición a la patria a Enrique Peña Nieto porque concesionó el 40% del territorio nacional a empresas mineras extranjeras? ¿Que le obsequió a España, a Australia, a Inglaterra y a Canadá, sobre todo, la probable explotación del oro blanco mexicano, del nuevo oro mexicano que es el litio? ¿Vamos a hablar del litio? No, vamos a hablar más tarde de esto, pero dime tú, ¿se necesita el testimonio de Emilio Lozoya para acusar de traición a la patria a Enrique Peña Nieto? Yo creo que no. Concesionar el 40% del territorio mexicano, que es lo que ha estado denunciando, yo diría, lloriqueando el presidente López Obrador. Llega su secretario de Medio Ambiente y le dice, oiga, vamos a nacionalizar el litio, ¿no? Y dice, no, no es necesario. Y Peña feliz, impune, Ok. ¿no? Pues mira, yo no creo que haya estado lloriqueando el presidente López Obrador. Yo creo que hacer una denuncia es el principio, empezar a observar las cosas y repetirlas una y otra vez hasta que quede claro cómo era la situación, cómo era el saqueo, etcétera. Es una labor que debe tener el presidente de la República si realmente quiere que la gente empiece a abrir los ojos respecto a cómo era la situación en el pasado, porque muchas veces se vive en carencias, se vive en miseria, se viven robos, atracos, se vive violencia, y es muy fácil que los gobiernos se laven las manos, que es lo que estuvieron haciendo durante muchísimo tiempo. Entonces, aquí mismo en Notiguía somos súper reiterativos. Eso no significa que estemos lloriqueando. Podrían decir, Jesús López está lloriqueando porque no se mete a la cárcel a Peña Nieto. No, tú estás haciendo una Eso no es denuncia. lloriquear, Por eso es eso, exigir.
Como, Y como el hecho, pueblo y tenemos, que, tenemos el derecho de exigir que haya resultados. O ujú, sea, y que el presidente López Obrador diga que de se qué sirve estar, expropió, perdón, di. de qué sirve estar diciendo que Calderón pateó el avispero, sacó al ejército a las calles, produjo un genocidio de 150,000 mexicanos muertos por su estúpida guerra contra el narco? Si se Ujú. sigue una política muy similar de militarización, de seguir con el esquema prohibicionista, y los índices de inseguridad siguen creciendo. Es que ¿De qué mira, sirve estar todos los días repitiendo que Calderón, que su jefe de seguridad era, su secretario de seguridad ciudadana era narcotraficante, el García Luna? yo te voy a decir de qué sirve. Tú te haces la pregunta. Ha habido casos de gobiernos, incluso revolucionarios, de izquierda, que si hacían una campaña abierta en contra de la derecha, por ejemplo, la campaña antiderechista de China, de Mao Zedong, por ejemplo, Mao Zedong, un estratega militar que logró que el pueblo chino se constituyera en la República Popular China y ahora es acusado de haber provocado la muerte por hambre de 40 millones de chinos, cuando dio pasos en falso y no supo cómo llevar a cabo sus políticas y de ser totalitarista, lo que ustedes quieren. Pero estamos hablando de la extrema izquierda, de qué sucede cuando no respetas las cuestiones jurídicas y cuando tratas de hacer campañas de desacreditación en contra de tus contendientes políticos para llevarlos a la cárcel por las buenas o por las malas. ¿Qué sucede? Te vuelves un dictador de izquierda y eso no es lo que queremos tampoco. Entonces, sí, se trata de armar un expediente, se trata de que no se les vaya y lo menos que espero de este gobierno, lo menos que yo espero como ciudadano joven, es que antes de que termine, Enrique Peña Nieto, no personas de abajo, Enrique Peña Nieto esté en la cárcel por los crímenes que cometió en contra de México, por la desaparición no de los normalistas, de miles de personas, por la carnicería en la que nos metió o en la que siguió después de Felipe Calderón, y por todo los miles de millones que se robó. Entonces, porque no estoy exagerando, ¿eh? Se robaron hasta lo indecible. El 50% de la gasolina se la Eso ya lo robaban. sabemos. Pero lo sabemos Nos gracias a lo las denuncias dice, del presidente. por O eso sea, nos lo dice todos los días. tú nunca hubieras sabido ¿Qué? que ¿Qué? se, Todos lo sabemos. no, permíteme, Lo que hizo Peña Tú, Jesús López, es Vox nunca, Populi. tú nunca hubieras, sí, claro, o sea, se dice que se roban un chingo. Tú nunca hubieras sabido que exactamente el 50% de la gasolina que se vendía en este país se lo robaban a través de ductos que eran resguardados por el general León León Trump. Trawitz y eran protegidas esas tomas clandestinas por más de 5,000 miembros del ejército mexicano Eso lo durante el dijo sexenio de en Peña el Nieto. primer mes de su gobierno, hace ya Algunos ayeres. algunos ayeres. Ujú, Eso lo denunció el presidente. ¿Y dónde está ujú. León Trawitz? Yo prefiero a Peña en Gozando la de la cárcel. vida loca, toda madre. ¿Sí? Yo prefiero Era a el Peña Nieto en la cárcel. encargado, era el encargado de vigilar las instalaciones de Pemex para que no se robaran el combustible, entre otras cosas. Ujú. Es lo que digo. ¿Y dónde está? Es El que saqueo era descarado, masivo. ¿Y dónde está León Tragui? sé paciente. ¿Paciente? Sí, Ya fuimos pacientes 2 años, Ángel. no, por eso, pero si no se hubiera hecho nada al respecto, te la creo que dijeras, ¿qué onda? Yo estaba igual que tú hace un mes o hace 3 semanas. Y ahorita que Emilio Lozoya viene para acá y que está más que claro que ya saben perfectamente qué es lo que va a decir, solamente necesitan su testimonio aquí ya firmado, eh, pues digo, parece que va funcionando la cosa. Bueno, vamos al tema Entonces, del litio, ¿no? bueno, está bien, ahí están nuestras opiniones. ¿Qué te parece si leemos comentarios a este respecto primero, De antes de acuerdo. pasar al tema del litio? Porque Bueno, posteriormente este video se va a dividir en dos amigos para que no tengan que ver toda la mesa, ¿no? Y si se quieren quedar directamente en uno de los dos temas. Pasamos entonces a algunas de las preguntas. Le voy a rogar ahí al equipo de Notiguía que está contigo, papá, uh -huh. o sea, a mamá,
Sí, Que me haga favor de mandarme los comentarios que haya en otras redes sociales por Skype para yo poder leer los de YouTube. te ¿Sí? está escuchando. Ok, perfecto. Bueno, pues primero que nada, un abrazo, gracias a todos los que se conectaron desde el principio. Misael González fue el primero, que por cierto fue colaborador nuestro bueno, no colaborador, fue invitado, perdón, nuestro, El en día una del de las sismo. mesas que tuvimos, el día del sismo, y en el momento del sismo Sí. se ve nuestra cara de pánico, ahí queda grabado. ¿No es Traki Mosavi? Ay, bueno, yo fui el único que se quedó en la transmisión. Ustedes, ay, está temblando, y se fueron corriendo, ¿eh? Pero bueno, ahí les va. Igual Javier Reyes, Teniente Daniel San, Laura Romero, muchos abrazos a todos. Y Misael nos dice, el que Lozoya suelte la sopa es la oportunidad perfecta, con mayúsculas, perfecta, para sacar a toda la aristocracia burocrática de la administración de Pemex. Más vale que saquen a la basura del ITAM, CIDE, Ibero y TEC de Monterrey, comenta también. ¿Qué tiene José Luis, contra la Ibero? Yo ahí hice una maestría en comunicación bueno, y José es muy Luis buena. José Luis Hernández dice, pues solo porque ustedes lo dicen así, yo no veo algo político electoral, es el momento para mí en lo que el mismo Lozoya pidió ser extraditado. Y aunque así fuera, yo veo actuación de la justicia, comenta José Luis Hernández. En este sentido, De la justicia española, por el momento. no, pues si es la justicia mexicana la que lo va a terminar Ah, lo va. inculpando. Pues sí, claro. Lo que se ha visto hasta ahorita es, en el caso de este García Luna, la justicia gringa. Y en el caso de Lozoya, hasta ahorita, la justicia española. Vamos a ver ya estando aquí si es cierto que el señor Gertz Manero por fin se pone las pilas, ¿no? Porque ha Se le estado extradita, invernando, ¿no? pero se le está extraditando por delitos que ya están declarados y aclarados. O sea, no se le extradita para ver si procede y para ver qué hacemos. Se le extradita por X y Y delitos que ya están en papel y tiene que haber consecuencias al respecto. O sea, es un juicio ya en proceso. Pero bueno, José L. Sánchez nos dice desde Facebook, a mí también me gustaría que metieran al bote a cada uno de los que robaron desde Salinas hasta Calderón, pero pienso, me imagino que hasta Peña, ¿no? Pero bueno, dice, pero pienso que no lo hace porque son muchos mafiosos y lo pueden matar a un tronar de dedos. Justamente hoy hablaban acerca de la seguridad del presidente López Obrador y de cómo ya se están fraguando posibles Sobre atentados en su todo, contra. sobre todo si anda volando en vuelos comerciales a Washington y no tiene escoltas, etcétera, etcétera, Se pues sí, tiene que cuidar. lo puede matar cualquiera, ¿eh? Lo puede Ujú. matar cualquier loco. No se necesita gran estrategia para liquidar a un personaje que anda sin escoltas, o sea, es inconcebible. Muy bien. Lourdes Castillo nos manda saludos, dice que está disfrutando de nuestro espacio, gracias, y nos dice, Dios guarde su vida, gracias. También la misma Lourdes dice, con la pena Ángel, tu papá tiene razón, y pone caritas tristes, aunque tal vez manejara AMLO de diferente forma este asunto, dice. Bueno, pues creo que Yo esos son todos los defendía, comentarios. yo defendía a capa y espada todo lo que hacía AMLO en su primer año. Y yo entendía que obviamente tenía que tomar las riendas del poder, tenía que dar muchos pasos previos antes de empezar a ajustar cuentas a los traidores del pasado. Ujú. Pero después ya tú mismo hasta apostaste la cabellera, dijiste que antes de finalizar el año pasado ya iba a estar un expresidente en la cárcel. ¿Quieres que la Y apueste otra ahora, vez? Dímelo. y O sea, ahora lo mismo, ¿no? sí, Vamos para 2 años sí, y tenemos que seguir esperando, pues ¿cuánto tiempo? tan, tan estoy seguro de que lo van a hacer que te la apostaría otra vez. No, no, no. Digo, yo sé que eso le vale madre a todo el mundo, ¿no? Y no soluciona nada. Pero, o sea, la verdad, ¿no? Pero yo creo que sí lo van a hacer, simplemente no es tan rápido como yo pensaba. Nos lo ha dicho nuestros mismos suscriptores, o nos lo ha dicho, por ejemplo, un amigo que tenemos que se llama Daniel Serrano. Dice, es lenta la cosa, pues,
lleva su tiempo, es cabrón, o sea, no es nada No, claro fácil. que es lento. Nadie quiere que se acabe con la inseguridad en 2 años. Es No, 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 hablo de imposible. los procesos contra los expresidentes. Por eso, nadie quiere que se acabe con la inseguridad en 2 años. Todo es un proceso, todo. Pero sí tenemos que ver ya indicios de que se va por el camino correcto. Y en materia de inseguridad no vamos por el camino correcto. Estamos militarizando más el país, más de lo que estaba antes. Se le está dando Bueno, al pero ejército todas las concesiones posibles. Guardia Nacional no es Guardia ejército. Nacional es el ejército con otro uniforme. No podemos chuparnos el dedo. Pues yo no he visto ya ninguna denuncia como las había a montones, a diluvios de denuncias cuando el ejército salió a las calles con Felipe Calderón sobre retenes militares en los que no te parabas y te balaceaban y mataban a niños y les daban balazos en la cabeza y ejecuciones sumarias como la que hubo en Porque, Tlatlaya, en porque las que los es, arrodillaban y los ejecutaban los miembros del ejército a las personas, o desapariciones como la de los 43 de Ayotzinapa. O sea, yo ya no he visto denuncias de que la yo Guardia nunca, Nacional esté haciendo, procediendo como procede el ejército. Guardia Nacional para mí no es ejército, hasta que demuestre lo no, pero no contrario. es, no es un problema de que sea Guardia Nacional o ejército. Es un problema de que Calderón daba la orden. Entonces no Erubiel es lo Ávila mismo. daba la orden Entonces no es lo mismo. de masacrar a la población. O era tolerante con eso. El presidente López Obrador es una buena persona. Él nunca va a dar una orden de que se masacre a la población al ejército, independientemente de que esté disfrazado de Guardia Nacional o no. Eso es irrelevante. Pero entonces no es Aquí lo lo mismo. importante es lo mismo en cuanto a que el ejército no ha demostrado en 12 años, en 14 años ya ahora, que sea la estrategia más apropiada para acabar con la inseguridad. Porque el Ese es el ejército fue problema. sacado para reprimir a la gente. Pero si dices que ahora hay una buena persona al frente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano, etcétera, pues entonces ahora me imagino que sí se va a utilizar para lo que antes nos decían que se iba a usar, que es buscar la seguridad de la gente. Si necesitas un cuerpo de élite y necesitas un cuerpo bien preparado, si lo necesitas y que respete derechos humanos, no es suficiente, como ya lo hemos dicho. Falta legalización de drogas, falta que se replantee si los mexicanos podemos contribuir a nuestra propia seguridad con armamento, para tener armas en nuestra casa y defendernos. Faltan muchas cosas, Está pero no es permitido lo tener mismo. armas en tu casa, No, sí, pero es un desmadre sacar una. O sea, jamás en la perra vida te autorizan realmente tener el arma. a menos que seas influyente, o etcétera, etcétera.